Inestabilidad y proscripción. La autodenominada Revolución Libertadora depuso el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón y trajo consigo un periodo de alternancia entre gobiernos civiles y militares, caracterizados por la proscripción de las mayorías, es decir, del peronismo. La asunción del general Eduardo Lonardi en septiembre de 1955 pretendía fundar un peronismo sin Perón. El objetivo era restaurar la democracia, eliminando lo que ellos consideraban aspectos dañinos del peronismo. En el interior de las Fuerzas Armadas también existían discrepancias en torno a la supervivencia de la legislación social y sindical peronista y de cómo diluir el peronismo en otras fuerzas partidarias. La división se hizo evidente cuando en noviembre de 1955 los actores militares, más claramente antiperonistas, forzaron la renuncia de Lonardi y designaron como presidente al general Pedro Aramburu. En el plano económico también existieron divergencias en torno del modelo de crecimiento que se implementaría. En este periodo se implementaron alternativamente dos modelos económicos. Uno de ellos, populista reformista, estaba caracterizado por promover los intereses de las mayorías y limitar la presencia de capitales extranjeros en sectores tales como la energía y servicios. Y el segundo modelo económico, denominado desarrollista, estaba caracterizado por motorizar el desarrollo a través de la inversión de capital extranjero y la liberación del mercado. En el plano cultural emergió fuertemente el movimiento juvenil, que no solo se volvió visible por sus consumos de jeans, minifaldas y nuevos peinados, sino también por su participación. El impacto de la Revolución Cubana en 1959 impulsó la formación de grupos armados de izquierda que lucharon por sus ideales. El golpe militar de la Revolución Libertadora, entre los años 1955 y 1958. A partir de 1953, los grupos opositores a Perón empezaron a cobrar mayor importancia y su enfrentamiento con el gobierno se hizo cada vez más evidente. La oposición formada por los partidos políticos tradicionales, la Iglesia Católica y un sector importante de las Fuerzas Armadas reclamaba contra las medidas autoritarias y la falta de libertad. El 16 de septiembre de 1955, los militares antiperonistas liderados por el general Eduardo Lonardi avanzaron desde Córdoba hacia Buenos Aires y luego de algunos enfrentamientos con tropas leales a Perón derrocaron el gobierno democrático. Tanto radicales, socialistas, demócratas, cristianos y conservadores como militares y grupos católicos apoyaron a Lonardi cuando asumió la presidencia el 23 de septiembre de 1955. A pesar de este unánime apoyo de la oposición, los conflictos políticos surgieron rápidamente. Lonardi, en su discurso de Asunción, afirmó que con el triunfo de la Revolución Libertadora no habrá ni vencedores ni vencidos, y que las conquistas sociales de los trabajadores serían respetadas. El fracaso de la política de pacificación de Lonardi motivó su derrocamiento y se reemplazó por el general Pedro Aramburu el 13 de noviembre de 1955. Junto con Isaac Rojas, empezaron a trabajar en conjunto por desperonizar el gobierno y acelerar la transformación hacia un sistema político pluralista. A fines de 1955, el prestigio del gobierno frente a los partidos políticos antiperonistas eran muy altos. El nuevo presidente comenzó rápidamente con su lucha contra el tirano prófugo. La intolerancia del gobierno se manifestó sobre todo a partir de los fusilamientos de 1956. El gobierno sabía que algunos militares de ideas nacionalistas preparaban un golpe. Así pudo desbaratar fácilmente la maniobra el 9 de julio de 1956 y fusilar a los principales jefes, como el coronel Santiago Cogorno y el general Juan José Valle, antes de que se decretara la ley marcial. 3 días después, un grupo de civiles, obreros y militares que apoyaban el levantamiento del general Valle también fueron fusilados. Y asimismo los militares gorilas, así se llamó a los antiperonistas, realizaron una serie de depuraciones en las Fuerzas Armadas, pasando a retiro a los oficiales leales a Perón. Proscripto el peronismo, la situación política se agravó cuando en 1956 la Unión Cívica Radical se dividió en UCR del Pueblo, UCRP, liderada por Ricardo Baldín, que apoyaba a Aramburu, y UCR, dirigida por Arturo Frondizi, quien se oponía a las medidas económicas y sociales del gobierno. En julio de 1957, el gobierno convocó una asamblea constituyente para modificar la Constitución de 1853
y convalidar la anulación de la Constitución de 1949. A comienzos de 1958, Aramburu estaba casi aislado y su gobierno era criticado por haber traicionado los objetivos de la revolución apoyando la candidatura de Baldín por la UCRP. Por su parte, sus opositores y el peronismo lo acusaban de haber implementado políticas represivas e impopulares. Estas medidas fueron denunciadas por Frondizi, quien no solo logró canalizar el descontento popular a través de una convocatoria política que incluía el peronismo proscripto, sino que también supo seducir a los empresarios con su propuesta desarrollista, lo que le permitió ganar las elecciones en febrero de 1958. La experiencia desarrollista de Arturo Frondizi entre el año 1958 y 1962. Arturo Frondizi llega a la presidencia el 23 de febrero de 1958. Con el 44,79% de los sufragios emitidos, la fórmula de la USRP encabezada por Ricardo Baldín obtuvo el 28,9%. Además, la USRI de Frondizi ganó la mayoría de las gobernaciones provinciales y logró ser la primera mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados. Una de las claves de la política desarrollista de Frondizi fue la atracción de capitales extranjeros al país. De este modo, el gobierno hizo público un programa llamado la Batalla del Petróleo en el invierno de 1958, puesto que el petróleo y sus derivados constituían el 21% de las importaciones argentinas. La medida del gobierno para paliar esta situación sería aumentar la producción nacional, otorgando al capital extranjero la exploración y explotación de las reservas petrolíferas. De este modo, se firmaron contratos entre el gobierno y la subsidiaria de la Standard Oil, y más tarde se negociaron y licitaron públicamente otros. La USRP desconoció rápidamente esos contratos porque favorecían a los inversores en materia impositiva, permitiéndoles repatriar ganancias. En 3 años la producción petrolera se triplicó y a pesar de la polémica desatada por esos contratos, el país comenzó a autoabastecerse en 1960. En 1959, las relaciones entre los distintos sectores y el gobierno se endurecieron y la presión militar sobre el gobierno de Frondizi aumentó. En marzo de 1962 se llevaron a cabo comicidios para renovar gobernaciones y bancas legislativas. El Poder Ejecutivo autorizó al movimiento peronista a participar en elecciones, pero utilizando otros nombres partidarios. Con estos partidos neoperonistas se ensayó la reincorporación del peronismo a la vida política del país. Para ganar las elecciones, la maquinaria sindical fue movilizada por la Unión Obrera Metalúrgica, y su dirigente gremial más importante, Augusto Bandor, el peronismo, se impuso fácilmente en la mayoría de las provincias. Sin embargo, las Fuerzas Armadas no toleraron esta situación y llevaron a cabo un golpe de Estado el 29 de marzo de 1962. Depuesto a Frondizi y habiendo renunciado a fines de 1958, el vicepresidente Alejandro Gómez juró ante la Corte Suprema de Justicia como primer mandatario el presidente del Senado, José María Guido, para evitar que los militares accedieran a la presidencia. Guido intentó lanzar una suerte de política de reconciliación. Su idea era permitir al peronismo expresarse, pero impedirle gobernar. Fueron años conflictivos en los que se sintió la presión de los grupos de extrema derecha antisemita como Tacura y la Guardia Nacional Restauradora. Proscripto el peronismo, el 7 de julio de 1963, su líder ordenó votar en blanco. De este modo, la USRP obtuvo la primera minoría con el 25% de los votos. Arturo Illia se convirtió en el nuevo presidente de una democracia con legitimidad débil. Una de las primeras medidas del gobierno anunciada el 15 de noviembre de 1963 fue la anulación de la YPF con 13 compañías estadounidenses. En el ámbito interno, Illia gobernó con prudencia y esto pronto le valió el apodo de Tortuga. Las relaciones con la CGT fueron decididamente las más problemáticas. El gobierno intentó modificar la ley de asociaciones profesionales que establecían un sindicato único por rama en un intento por quebrar el aparato sindical peronista. El gobierno mantuvo una posición pacífica frente al conflicto que en unos y otros interpretaron como de lentitud. Mientras tanto, el dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica, Augusto Bandor, preparaba el regreso de Perón a la Argentina. En 1964, el avión que traía el expresidente desde Madrid hizo escala en Río de Janeiro,
donde fue detenido por militares de Brasil a expreso pedido del gobierno argentino. Este fallido intento de retomar alimentó aún más a Bandor en la posibilidad de llevar adelante un peronismo. Se trataba de una política que eludía la continuidad del ideario no justicial dentro de los partidos neoperonistas nacidos tras la Revolución Libertadora. Los medios de prensa atacaban al gobierno permanentemente. Tampoco favorecía el gobierno de Ilía el clima internacional de la Guerra Fría. A mediados del siglo era evidente el deterioro creciente de los términos de intercambio para América Latina. Los precios de los productos primarios eran cada vez más bajos, mientras que se incrementaban los precios industriales. De este modo se abría aún más la brecha entre países pobres y países ricos. En la Argentina, tras la Revolución Libertadora, se aprobó el ingreso del país en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En este periodo, el sector agrícola dejó de ser un sector dinámico de la economía argentina, pues no solo habían caído los precios agrícolas en el mercado internacional, sino que los volúmenes de cereal cosechados no resultaban lo suficientemente cuantiosos. Mientras en el Congreso se debatía cómo dinamizar el sector, el agro argentino logró un despegue llevando adelante por pequeños y mediados chacareros con la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en 1958. La industria continuó siendo un sector privilegiado por la política económica estatal, pues se tenía la firme constancia de que gracias a su modernización, expansión y crecimiento, la Argentina llegaría a ser un país desarrollado. El desarrollismo apostó a una economía mixta en la que el capital nacional y el capital privado o extranjero generarían las inversiones necesarias para la activación industrial, pero la llegada de las grandes empresas extranjeras asentó la brecha entre las grandes industrias y las pequeñas industrias locales. Las primeras tuvieron un alto grado de competitividad y absorbieron los establecimientos más pequeños. De este modo, con la llegada de las multinacionales, la fisonomía de la industria de la época peronista se transformó y el desempleo aumentó. Tras la caída de Perón, las bases sindicales demostraron que estaban dispuestas a resistir para preservar las conquistas de los trabajadores. Durante el gobierno de Lonardi, la resistencia se tradujo en una serie de huelgas espontáneas que buscaban presionar al gobierno para que éste detuviera la escalada antiperonista. Sin embargo, los locales sindicales peronistas siguieron sufriendo ataques y la línea dura dentro de las Fuerzas Armadas consigue imponerse. Para el presidente Aramburu, el peronismo era una aberración, una enfermedad que debía ser eliminada lo antes posible. Este fue el objetivo de la política de proscripción, sin embargo, era ingenuo pensar que el peronismo podía ser erradicado. Con la llegada de Frondizi a la presidencia se abrió un canal legal de negociación que cambió la política de la resistencia. Frondizi sancionó la ley 14.455 de asociaciones profesionales, que reafirmaba el Código de Trabajo peronista, reconocía un sindicato único por rama industrial y abolía la representación de las minorías sindicales en la conducción de los gremios. A su vez, la ley autorizaba a estos a retener cuota de los sueldos de los empleados. No obstante, en 1959, la crisis económica había impuesto un nuevo plan de estabilización y la solicitud de un crédito al FMI. Parte del acuerdo con este organismo financiero internacional tuvo una condición: la privatización del frigorífico nacional Lisandro de la Torre. Rápidamente, los trabajadores ocuparon el edificio y estallaron las huelgas, pero el gobierno no dudó en recurrir a la fuerza militar para desalojar a los obreros. El resultado fue 95 detenidos, varios heridos y 5.000 obreros dependidos. El movimiento sindical se debilitó tras la crisis y el avance del gobierno y las patronales, que poco a poco dejaron de estar exclusivamente en manos del capital nacional. A principios de los años 60 se operó un cambio interno en la dirigencia. Los líderes sindicalistas se fueron apartando de las bases. Además, los activistas sindicales peronistas duros fueron perseguidos y sus nombres fueron impresos en listas negras. La burocratización de los dirigentes gremiales estuvo fundada también en cierto grado de corrupción. Estos sindicalistas de extracción bandolistas eran los líderes gremiales que se habían acercado al gobierno de Frondizi. Los radicales de la UCRI buscaron de este modo debilitar al peronismo a través de una política práctica de cooptación de sus líderes sindicales. En este contexto, la figura política de Augusto Bandor tomó fuerza. Bandor contribuyó a fortalecer la imagen de los sindicatos peronistas como parte integrante de la sociedad argentina.
La ley de asociaciones profesionales se convirtió en el eje de la política de centralización sindical, ya que autorizaba a las federaciones gremiales a imponer sus estatutos a los sindicatos asociados. Se impidió la posibilidad de cualquier negociación laboral fuera del ámbito de los sindicatos más grandes y fuertes del país. Otro factor de poder que tomó importancia a partir de esta ley fue la cuota gremial, un porcentaje de los sueldos de los empleados. Pasa automáticamente a pertenecer al gremio central de la rama industrial. En teoría, ese dinero se utilizaba para sostener los servicios sociales brindados por el sindicato. Los sindicatos, además de otorgar servicios sociales como asistencia médica, clubes de recreación, hotelería de bajo precio para vacacionar y créditos baratos, habían erigido una vasta red clientelar que negociaba puestos de trabajo, influencia y estatus a cambio de apoyo político. Por otro lado, en 1962, los sindicalistas habían recuperado la conducción de la CGT, que hasta la fecha había estado intervenida. La situación se alteró en marzo de 1966, cuando el gobierno de Ilia promulgó un decreto modificatorio de la Ley de Asociaciones Profesionales. Este decreto imponía la democratización interna de cada sindicato. Restringía el uso de fondos sindicales para usos políticos y a su vez los reducía. La reacción gremial llevó a que los sectores sindicales pactaran con las Fuerzas Armadas para acelerar la caída de Ilia. En los años 50 y 60 continuaron llegando a Buenos Aires migrantes del nordeste y el noroeste del país, en busca de trabajo y ascenso social. A estos migrantes se sumaron los provenientes de países limítrofes como Paraguay, Bolivia y Chile. De este modo crecieron los cordones industriales y para muchos las villas miserias se transformaron en una realidad más duradera que transitoria. Con respecto a las posibilidades de empleo, las industrias dejaron de absorber trabajadores. En cambio, el sector que creció fuertemente fue el de la construcción estatal y privada. La actividad comercial siguió incrementándose y la identidad de las clases medias argentinas se fue cristalizando hacia el predominio del sector terciario y la profesionalización. A partir de 1958, los técnicos y los profesionales fueron requeridos por las políticas desarrollistas. La ciencia social, primario, secundario y universitario, se volvió casi un mandato social para estos sectores. La modernización trajo consigo un cambio de los patrones de consumo y comercialización. Por otro lado, el impacto del psicoanálisis en la sociedad argentina fomentó una redefinición de las relaciones entre los sexos. Las mujeres comenzaron a sentirse más liberadas para hablar de temáticas como la anticoncepción, la infidelidad y los deseos personales. En la década posterior al gobierno peronista, las posibilidades del empleo se redujeron fuertemente. Sin embargo, para las clases bajas, la esperanza de encontrar algún trabajo y disfrutar de las atracciones urbanas seguían siendo un gran motivo para migrar. Para las clases medias, un tope máximo de estatus podía lograrse a través de la compra de productos importados o de un auto. Las clases más desfavorecidas lograban estatus a través de la compra del televisor. Así, las villas miseria, con sus viviendas de lata y cartón, se llenaron de antenas de televisión. Por otra parte, la villa ya no era considerada lugar de paso. La villa era una forma alternativa de vivienda para los pobres urbanos que no podían conseguir un empleo estable. Las villas comenzaron a recibir ayuda estatal para asfaltar calles, desecar zonas anegadas, instalar redes de agua potable y alumbrado público. En 1966, la sociedad argentina había perdido su confianza en la democracia. Los peronistas se encontraban divididos entre quienes seguían luchando legalmente contra la proscripción y quienes fueron radicalizando sus posturas. La nueva izquierda peronista fue girando hacia la lucha revolucionaria, desvinculándose de su tradición democrática. Por su lado, buena parte de la dirigencia política nacional y los sectores industriales no dudaron en apoyar un régimen de facto si éste traía consigo la tan deseada modernización económica y la tecnocrática. Las grandes empresas condenaron al gobierno de la UCRP por defender a los débiles,
frente al gran capital e indicaron que la política petrolera de Ilia detendría el avance industrialista. El golpe de 1966 fue orquestado con eficacia. Desde los primeros días de vida del gobierno de Arturo Illia, la prensa se erigió en su contra. Por ejemplo, Primera Plana catalogó al gobierno de ineficiente antes incluso de que éste asumiera. Esa revista y un desprendimiento editorial de ella confirmado se encargaron de desprestigiar al gobierno sistemáticamente. Desde sus páginas se empezó a ensalzar la figura de Onganias. La campaña psicológica estuvo tan bien organizada que durante 1965 toda la ciudadanía discutió la posibilidad del golpe de Estado. Las revistas de opinión incluso realizaron sondeos mediante encuestas preguntándole a la gente si apoyaba o no el golpe. Asimismo, las imágenes caricaturescas del presidente Illia con palomas en la cabeza durmiendo siestas provincianas o acompañado de tortugas eran parte de la vida cotidiana. Los militares ocuparon los medios de comunicación y le dieron a Illia 6 horas para renunciar a su cargo. La Plaza de Mayo fue bloqueada y la Casa Rosada se vio envuelta en la amenaza de un ataque. Las Fuerzas Armadas encontraron en la Casa de Gobierno depusieron a Illia. El 28 de junio, las tres armas formaron una junta revolucionaria y declararon el inicio de una nueva legalidad basada en los principios de la autodenominada Revolución Argentina.